Había pedido el respeto también para el compañero Yulen, porque en la política democrática siempre debe haber reciprocidad y todos los argumentos cuentan. Gracias. Señoras y señores diputados, en estos días he reflexionado acerca del sentido de mi voto. He escuchado las razones del gobierno del Estado y he escuchado con mucha atención, igual de atención, a los compañeros de la oposición. He escuchado a las voces críticas y voy a comenzar con algo que todo el mundo sabe. Los gobiernos se financian a través de dos grandes rubros: los impuestos y la deuda. Coincido con el diputado Yulen, palabras más, palabras menos, que no hay que satanizar los instrumentos financieros porque son parte de los gastos del gobierno. Gracias nuevamente. Gracias. Entonces, si son parte de los financiamientos del gobierno, hay algunas voces, lo digo no en este Congreso, que dicen que es ilegal. No, la deuda no es ilegal. La deuda está en la Constitución, en el 117, en la Constitución Federal y en la Constitución local. Por lo tanto, hay un principio de legalidad. Pero miren, para dimensionar este asunto, de 1993 a la fecha, la deuda de los estados y municipios creció 343%. Esto quiere decir que la deuda de los estados, de los gobiernos locales y municipios es aproximadamente de 511.719 millones de pesos. ¿Por qué saco este dato a colación? Porque hay otras voces que pretenden decir que es un problema nada más de Veracruz y que el resto del país está bien, está muy bien. Pues fíjense que no, porque para empezar no somos una república, y lo voy a demostrar. Pero es un problema nacional, no nada más de Veracruz. Entonces, no es ilegal, es un problema nacional. ¿Qué hace el gobierno federal y el Congreso Federal? ¿Cuál es la respuesta ante 511.719 millones de pesos? ¿Qué hace? Bueno, se crea una ley de disciplina financiera para entidades y municipios. Falta la ley secundaria. Pero esto comprueba mi hipótesis de que es un problema nacional, porque interviene el Senado, la Cámara de Diputados y el gobierno federal. Miren, esta ley de disciplina financiera, como todo el mundo lo sabemos, plantea que los gobernantes adquieran, contraten deuda la más barata para que no haya discrecionalidad, como en el caso de Moreira, que agarró un banco a discrecionalidad. Esta ley, que todavía no tiene su complemento secundario, pero evita la discrecionalidad política al pedirle al Congreso pues una mayoría calificada. Pero miren, les voy a dar unos datos. En el gobierno del señor Felipe Calderón, entrando al poder, la deuda era de 1.697 billones de pesos y pasó a 5.222 billones de pesos al final de su administración, según el INEGI. El señor Marcelo Ebrard Casaubon, el mejor alcalde del mundo, si era del mundo, creo que sí, te dieron un premio por ahí, esos que se compran. Bueno, la deuda de Marcelo Ebrard, la deuda bancaria, es de 22,000 millones de pesos. Guillermo Paredes, el que se acaba de ir, gobernador de Sonora, su deuda alcanza los 20,000 millones de pesos. Entonces, esto es un comportamiento reiterado y hay que reconocer que es una conducta política legal y legítima.
Pero voy a hacer una reflexión. ¿Qué serían las políticas públicas? ¿Cuál sería una definición mínima que podamos encontrar? Pues podríamos decir que son las decisiones que toman los actores políticos con el objeto de conseguir metas y los medios para alcanzar una situación determinada. Elegir metas y medios, decisiones y alternativas son la esencia de las políticas públicas. Y yo he pensado, y lo digo con mucha reflexión, ¿qué alternativas tendríamos? Por decir, la primera, vender todos los activos del gobierno de Veracruz. Venderlos. Vender las escuelas, vender los hospitales, vender las carreteras, vender las cárceles, que muchas personas deberían estar ahí, vender las cárceles, vender la seguridad pública. ¿Esto qué resulta? Pues nos quedamos sin gobierno. Entonces yo creo que nadie, siendo racional, haría esta propuesta. La segunda, ¿cuál es? En la que yo creo, en la que yo milito, en la que yo la siento. Es un impuesto progresivo del 15% a la riqueza, un impuesto progresivo a herencias y donaciones para tener deuda cero. Pero resulta que no tenemos esas facultades en el Congreso. Pero en dado caso que tuviera ese pensamiento que yo tengo, en dado caso de que un presidente de México tuviera esa filosofía, podría ser. Pero esto no lo tenemos a la mano. Tenemos un presidente de la República, compañeros del partido, que no comulga con Joseph Stiglitz, que no comulga con Thomas Piketty, o sea, no cree en la distribución del ingreso, y el verdadero debate nacional, de verdad, es la distribución del ingreso de 15%. Y ahí es donde yo milito como priista, que creo en el nacionalismo revolucionario, pero bueno, no está al alcance de nuestras manos, porque resulta que el señor presidente de México pues no cree en esa filosofía económica que va tarde que temprano a cambiar el mundo. Pero no la tenemos a la mano, vamos a desecharla. Entonces nos vamos al método convencional, que es reestructurar la deuda, y terminaré diciendo por qué voy a votar a favor de este dictamen. Voy a votar a favor de este dictamen porque he escuchado algunas finalidades. Voy a votar a favor del dictamen porque promete liberar las participaciones federales, que es un recurso vital para los gastos de operación del gobierno, de los gobiernos del Estado. Por eso la voy a apoyar, y porque quiero creer, y aquí me lo va a explicar la oposición, si estoy bien y estoy mal, y los escucharé con mucho respeto, si la próxima administración tendrá ese margen de maniobra al futuro. Yo sé, espero que con el voto popular al que llegue tenga ese margen de maniobra. Yo sé que no va a ser gobernador, nada más, eso lo digo, pero no es el punto. Sé que no va a ser. Por otro lado, voy a votar a favor de este dictamen para agilizar los pagos a contratistas y proveedores, que es un reclamo legítimo y de elemental justicia social. Por eso la voy a votar a favor. Y voy a votarla a favor, como todo hombre de izquierda, del nacionalismo revolucionario, no del PRI neoliberal. Voy a votarla para fortalecer a la Universidad Veracruzana y al Instituto de Pensiones del Estado. Es cuanto, Presidenta, gracias. Para hablar en pro del dictamen, tiene uso de la palabra la diputada Mónica Robles Paradas.